¿cómo estás? Sí, ¿por qué los matan? Este es el libro que recientemente publicó Ariel Ávila. Es su último libro, ¿no, Ariel? El último, apenas de 2019. Siéntese, por favor. Y bueno, como estamos con esta distancia, yo creo que nos podemos quitar los tapabocas para poder hablar mejor. Ariel, muchas gracias por aceptar la invitación de Telesur. Este es su más reciente libro y precisamente en relación a este informe, a este texto, vamos a hablar el día de hoy. Ariel, primero preguntarle, para entrar en contexto, ¿qué es un líder social? ¿Se diferencia de un defensor de derechos humanos? Hernán, primero, buenas noches y bueno, usted muy amable por la invitación y a Telesur. Mire, Hernán, el dato clave para que la gente nos entienda es que en Colombia matan un líder o una lideresa social cada 3 días. Esto es un desangre terrible. Y entonces el gobierno tiene una visión muy pequeña de líderes sociales. Dice que un líder social es el que es representante legal de una organización, presidente de Junta de Acción Comunal, presidente de una ONG o de una organización campesina. Entonces dice el gobierno, puede ser el que representa legalmente algún tipo de institución. Sin embargo, tanto Naciones Unidas como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos dicen que un líder social es sencillamente toda aquella persona que ejerce una representación colectiva de un derecho en una comunidad. Eso lo que significa es que Naciones Unidas recientemente lo que hace es que une el concepto de líder social y defensor de derechos humanos. Casi que es el mismo. Pero obviamente, y esto es muy importante, los riesgos de ser un líder o una lideresa social no es lo mismo. Una cosa es, por ejemplo, un activista que está en pro de que se le dé atención a las personas que tienen VIH y que se le den los antirretrovirales. Esa persona en teoría no tendría un problema de seguridad grande, hace un tema de exigibilidad de derechos, es que a los enfermos de VIH se les entregue una medicina. Muy diferente al líder social que, por ejemplo, representa a víctimas o exige que les regresen los cuerpos o que les digan la verdad de víctimas de desaparición forzada por parte de un Estado, como los desaparecidos del Palacio de Justicia. Muchos de ellos o fueron asesinados o tuvieron que irse del país, literalmente. Entonces, si bien es cualquiera que ejerza una representación colectiva, no es el mismo riesgo de un derecho a otro. Creo que vamos allá, Ariel. Según el libro que usted publica, hay unas gráficas, unas estadísticas de la organización Somos Defensores, que ha venido siendo rigurosa en el tema de números y cifras en cuanto a las víctimas líderes sociales. En el año 2011, que pasan 5 años después de que se desmovilizan los paramilitares y de alguna forma se reanudan los diálogos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Santos, ahí, digamos, a partir de ahí hay un incremento. De pronto en algunos años tiene algunas bajas muy pocas, pero a partir del 2011 son asesinados 49 líderes y lideresas sociales. Estos dos factores influyen, digamos, en que comience esa, digamos, alza de los asesinatos de los líderes sociales, tanto la desmovilización de los paramilitares como la reanudación de los diálogos. Nosotros tenemos como 3 picos en los asesinatos de líderes o lideresas sociales, muy rápidamente. En los años 80 del siglo XX, una alianza entre paramilitares, miembros del ejército y el DAS, que es como el FBI gringo, pero aquí es el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, y narcos, comenzaron una cosa que en Colombia se llamó el baile rojo o la guerra sucia. Asesinaron más de 4.000 líderes y lideresas sociales, particularmente de un partido llamado Unión Patriótica, que fueron más de 3.000. De ahí, eso duró del año más o menos 86 hasta el año 92-93, incluso en el 94 asesinaron al último senador del partido de la Unión Patriótica, que fue el señor José Antequera, y ahí bajó. Luego, cuando se da la primera ofensiva paramilitar, los paramilitares se expandieron muy rápido, pero no eran capaces de ganarle
un combate a la guerrilla en zona rural. Entonces lo que hicieron fue que hicieron una estrategia de campo arrasado y de barrer organizaciones sociales. Entonces desde el año 97 se disparó otra vez durísimo el asesinato a líderes sociales, y en el año 2003 comenzó a bajar, cuando comenzó la desmovilización. En el 2006 terminó de bajar, se mantuvo así. 2011 llegó a sus puntos más bajos. 2012 inicia la negociación de paz entre FARC y Estado colombiano. Se mantiene muy bajo, llega al punto más bajo 2015, y luego desde 2016-17, cuando ya se sentía que se iba a firmar el proceso de paz, eso comenzó así. Y los datos más dramáticos los tuvimos en el año 2020, por ejemplo, que a pesar de estar en pandemia fueron más de 130 líderes asesinados y lideresas. Entonces Colombia es un país donde matan 120, 130, 150, hubo un año acá fueron 178 líderes por año. Divida eso por los 365 días del año, te dan un asesinato cada 2 o cada 3 días. Sí, esas cifras las arroja la Defensoría del Pueblo. Pero quedémonos en el año 2011, Ariel, porque también se encontraba en trámite la ley de víctimas y restitución de tierras. Esa ley, y en ese año, digamos, ¿qué tanto influyó la ley para que hubiera victimización y agresiones contra los líderes sociales, ya yéndonos a las regiones? Mire, nosotros tuvimos un conflicto armado de 50 años. Ajá. Esto arrancó por allá con la muerte de Gaitán, y hasta el 64 nacen las FARC, y hasta el proceso de paz. Entonces, pero en la vida real, el conflicto duro, fue el año 97 al 2005. Ahí fue donde mataron a medio mundo, y ahí fue donde desplazaron más o menos 6 millones de personas. Esas 6 millones de personas desplazadas se quedaron con la tierra de esos campesinos. Y esa tierra hoy está en manos de una cosa que la ley de víctimas, creada en ese año, 2011, llama terceros de buena fe. Es decir, políticos y empresarios que terminaron con tierra manchada de sangre. La ley de víctimas dice que esa tierra tiene que regresársela a las víctimas, normal. Y desde ese momento comenzó y desde antes, ¿no? Comenzó una matazón de líderes y lideresas sociales que reclaman la tierra. Ellos no están pidiendo que les regalen tierra, que se haga una reforma agraria que debería hacerse. Lo único que le piden es que les regresen la tierra que se robaron. Y por eso los matan. Es decir, en Colombia matan los líderes, no como en su momento se dijo, ahora lo vamos a ver, que esto era un concepto además machista, de líos de faldas, problemas amorosos con el ministro. Sino en Colombia matan los líderes y lideresas sencillamente por el ejercicio que hacen. Bueno, Ariel, tenemos que ir a una primera pausa en este programa, pero no se muevan, porque ya regresamos con Ariel Ávila. Pero por favor no me deportes al sofá, no me predispongas a la Virgen por maldad. En una conversación entre amigos, descubre a grandes artistas que nos abren las puertas de sus logros. ¿Por qué Cuba? Aquí soy más libre de hacer todo lo que me gusta. Desde aquí he viajado el mundo. A veces cuando uno se va, no es que dejes de ser cubano, pero ver las cosas diferentes. Sesiones Vagabundas. Luna Manzanares. Próximo sábado. Solo por Telesur. Retornamos aquí en esta entrevista especial con Ariel Ávila. Ariel, mientras se tramitaba en el Congreso la ley de víctimas y restitución de tierras, aparecen los grupos antirrestitución. Quiero que nos expliques, ¿no?, qué son esos grupos antirrestitución y en qué zonas
particulares del país hicieron presencia, pues, victimizando a los líderes sociales que se dedicaban a reclamar sus tierras. Una de las cosas es que aquellos que se quedaron con la tierra despojada, campesinos, siempre estuvieron aliados con paramilitares. Ahí había una relación rarísima, porque entonces uno no sabía si eran estos ganaderos, grandes tenedores de tierra, los que financiaban los paras o los paras los que los controlaban. Cuando los paras se desmovilizan, entonces mucha población, la desmovilización fue entre el año 2003 y 2006, mucha población comienza a pedir la tierra. A mí me robaron, violaron, me asesinaron, descuartizaron, porque pues los paramilitares no hay que olvidar que descuartizaban a la gente con motosierras y todo. Está claro. Y eso dio un gran impulso a las víctimas. Cuando llega la ley de víctimas, en el 2011, se da un mayor impulso. Entonces se da un fenómeno que esto va a explicar mucho de lo que está pasando hoy. Todos estos grandes tenedores de tierra que se habían quedado con la tierra campesinos no acudieron a los grupos post-desmovilización paramilitar, como el Clan del Golfo o los Rastrojos. No, por ejemplo, los Rastrojos fueron famosos porque pasaron a Guaidó en la frontera, cuando el famoso concierto de la frontera. Todos estos se llaman grupos post-desmovilización paramilitar, o sea, que nacieron de la desmovilización. Entonces, estos grandes tenedores de tierra no se asociaron con ellos. Todos nosotros esperábamos que eso pasara. Lo que comenzaron a surgir fueron pequeños escuadrones de sicarios que llamaban ejércitos antirrestitución. Eran 10, 15 personas que iban amenazando, amedrentando y asesinando líderes sociales. Entonces se les dio el nombre de ejército antirrestitución, pero eran sicarios, no eran ejércitos, eran sicarios. Y capturaron varios de ellos, pero nunca supimos quiénes los contrataron. Esos no se capturaron, o sea, se capturaron los autores materiales, algunos, pero no los autores o los determinadores de esto. Y esto va a ser muy importante porque explica mucho cómo hoy la mayoría de asesinatos de líderes sociales lo cometen actores desconocidos, no los tradicionales. Correcto. Ariel, quiero que hagamos un salto porque entre el año 2014 y 2015, cuando se da el cese bilateral al fuego, disminuye un poco, ¿no?, el asesinato de líderes sociales y lideresas en algunas regiones del país. ¿Ayuda esta situación para que esos niveles disminuyan? Ya usted lo tocaba, que se habían bajado en esos niveles. ¿Ayuda esa situación en el país? Lo que sucede es que el proceso de paz con las FARC trajo un efecto contagio inmenso de reducción de la violencia, tanto no solo en los líderes sociales. Mire, la tasa de homicidio pasó de más de 30 puntos a casi 20 puntos en cosa de 5 o 6 años. Es decir, el proceso de paz con las FARC mandó al suelo casi todos los indicadores de seguridad: minas antipersonas, secuestro, homicidio, masacres, desplazamientos y el tema de homicidios selectivos a líderes sociales. Entonces vino un efecto, porque además las FARC no operaban, pero pues había una presencia de ellos territorial. El ejército no operaba, pero había una presencia territorial. Cuando las FARC se van para las zonas de concentración, las famosas zonas veredales de transición y normalización, hoy espacios territoriales de paz, es cuando la violencia comienza a estallar. Hay precisamente una organización social que ustedes hacen referencia en el libro, que es Marcha Patriótica, que en el año 2016 esta organización fue víctima de varios asesinatos, amenazas. ¿Por qué se da precisamente contra Marcha Patriótica? Ya una organización con una representación, bastantes líderes en diferentes territorios del país. Mire, eso también es interesante. La pregunta es, en Colombia, ¿por qué matan líderes sociales? Si uno tuviera que hacer una pregunta general, ¿por qué matan líderes sociales? Uno le responde, porque hay sectores políticos en Colombia que le tienen miedo a la democracia. Y entonces matan para que no haya democracia. Cuando llega el proceso de paz con las FARC, se da un auge de liderazgos sociales. Muchos presidentes de juntas de acción comunal, que es como el nivel organizativo más bajo que hay en Colombia, comienzan a lanzarse a consejos municipales, asambleas de diputados, a hacer política, a hacer la vida. Hay un auge democrático. La respuesta fue que los mataron. Muchos de ellos estaban involucrados en Marcha Patriótica, que es un movimiento que nació muy ligado a ese proceso de paz y muy ligado a las FARC. Y los asesinaron gran parte de ese movimiento. Entonces, ¿por qué pasó eso con Marcha Patriótica? Porque las élites regionales de este país se resisten a la democracia.
En Colombia se mata porque se odia la democracia, así se diga que es una de las democracias más estables del continente. Estamos, digamos, a grandes pasos recorriendo un libro extenso y quiero preguntarle a Ariel, en los acuerdos de paz se plantea la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Aquí también son estas personas que impulsan esa sustitución los que están siendo víctimas de los asesinos. ¿Quiénes están detrás de esa política de exterminio contra personas que están impulsando de alguna forma los acuerdos de paz y este salir de las economías ilegales? ¿Y esos en qué departamentos, digamos, tienen influencia, Ariel? Colombia es un país que más o menos concentra fácilmente el 70% de los cultivos de coca en el mundo, la región andina, Perú y Bolivia. Bueno, Bolivia ha reducido, Perú ha venido aumentando, pero muy poco. Y el acuerdo de paz dice, mire, llevamos 20 años con el famoso Plan Colombia, fumigando con glifosato, que es un herbicida que en Estados Unidos ya ha sido condenada en su momento Monsanto porque produce cáncer y no soluciona el problema de narcotráfico. Entonces el acuerdo de paz dice, vamos a intentar una estrategia adicional. Vamos a erradicar, los que no quieran le erradicamos, pero los que quieran sustituir, les vamos a dar cultivos legales, a ayudar en un tema de tecnificación y en un tema de cadenas de distribución, para que dejen de sembrar coca, cacao, café, lo que sea, y el Estado ayudaba. A eso se le llamó el Plan Nacional de Sustitución, el famoso PENIS. El proceso comenzó, el gobierno Santos tuvo un impulso muy grande. Después, en el último año de gobierno Santos, eso cayó y en el gobierno de Duque eso se detuvo. Y todos los líderes sociales, o la gran mayoría de líderes y líderes sociales que estaban promoviendo la sustitución, comenzaron a ser amenazados por los narcos, a ser amenazados por promover la sustitución y comenzaron a ser asesinados. Dentro de eso, en marzo del año pasado, vamos a cumplir un año, cuando recién comenzaba la pandemia, a un amigo mío lo mataron. En el libro, yo pedí que pararan la impresión del libro, por eso sale hasta en agosto, septiembre, porque Marcos Rivadeneira, un líder social histórico en Putumayo, lo mataron. Él estaba promoviendo la sustitución de cultivos, lo secuestran en una zona al sur del país, una zona que llaman el corredor Puerto Vega-Teteyé, lo matan, lo tiran en el monte, una familia lo encuentra, tiene que comenzarlo a velar prácticamente desnudo hasta que a los 2 días llega un ataúd y lo pueden sacar de la zona. Y era un hombre, un líder social histórico, que lo mataron porque quería llevar cultivos legales allá. No pudo. Esa es la historia de esto. Entonces a los líderes los matan por el ejercicio que hacen. Bueno, esta es la realidad que vive el país con relación a el accionar de los líderes sociales en Colombia. Tenemos que hacer una segunda y última pausa, Ariel, pero ya volvemos con más de esta entrevista especial. Gobierno de reunificación nacional que dirige a Gaza y a Jordania juntos. Hay algunas discrepancias hasta el momento. No quiero decir que todo ha resuelto entre Hamas y Al-Fatah. Todavía hay contradicciones, hay discrepancias. Estamos de regreso con esta entrevista especial a Ariel Ávila, quien escribió este libro, El por qué los matan. Hacemos referencia a los líderes sociales. Ariel, en el 2018 se convirtió en un año de terror para los líderes sociales.
según las cifras que ustedes dan cuenta en el libro, sobrepasaron los 190 asesinatos. Cuéntenos un poco. Mire, en el año 2018 confluyeron tres grandes procesos. Por un lado, el fin de las dos administraciones Santos, y ya desde el principio de 2018 se sabía que muy seguramente el uribismo regresaba al poder. Y el uribismo no creía en el proceso de paz, creía que los líderes sociales eran vagos, terroristas, guerrilleros y que pues era legítimo matarlos, y no entendía que había que protegerlos. Entonces en Colombia se dio un fenómeno. Yo no estoy diciendo que Duque mandó a matar a los líderes sociales, eso no es cierto, pero sí hubo un fenómeno en donde las regiones se envalentonaron y comenzaron a asesinar líderes sociales porque participaban en política, por restitución de tierras, porque protegían el territorio, y se dio una gran matazón. Lo segundo es que el proceso de paz estaba en crisis. El gobierno Santos en el último periodo no tenía control casi ni del Congreso. Llegaba el gobierno Uribe, que decía que el proceso de paz traería comunismo y era entregarle el país a las FARC, aunque ellos habían ganado la presidencia, o sea, una locura. El famoso castrochavismo. Claro, el famoso castrochavismo, y eso provocó una parálisis institucional brutal en el territorio. Es decir, los funcionarios públicos no viajaban, no tenían claro qué hacer, entonces las comunidades fueron abandonadas. Y el tercer proceso, pues fue una tragedia, que se dispararon las economías ilegales. Y eso hizo del 2018 uno de los años más violentos. Ariel, ¿qué grupos están detrás de todos esos asesinatos? Están los neoparamilitares, están las disidencias, está el ELN, los grupos desconocidos, las Águilas Negras. ¿Quiénes están detrás de todos estos asesinatos? Mire, cuando hablábamos de los ejércitos antirrestitución habíamos dicho que no eran los antiguos paras. Okay. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? El 70% de los asesinatos a líderes y lideresas sociales son cometidos por sicarios. Sicarios que contratan para matar a un líder social. Yo entrevisté a uno de ellos en Medellín y me decía, mire, a mí me pagaron 2 millones de pesos, eso son como $500. Me pagaron $500, me dieron una foto, una dirección, me pusieron el compa de la moto, es decir, alguien que manejara una moto. Yo fui y lo maté, yo no sé ni a quién maté, ni quién me contrató. No tengo ni idea. Entonces lo que estamos viendo ahorita es que hoy en día ya no se meten en tener grandes ejércitos paramilitares de 300, 400 personas. Contratan 2 sicarios, matan a un líder social y nadie sabe ni quién lo contrató, ni cómo, ni dónde vino la plata. A esos se le llaman actores desconocidos. Luego hay un grupo que se llaman Águilas Negras. Águilas Negras es un grupo neoparamilitar que existió hasta 2011. No existe desde 2011, no existe, no hay un campamento, no hay un mando. Una captura. Nada. ¿Qué son? Son agentes legales que contratan sicarios y que se ponen ese nombre para amedrentar. Es decir, el 80% de los asesinatos son cometidos por sicarios, por actores desconocidos. Y solo un 20% lo cometen el Clan del Golfo, que es un grupo neoparamilitar, o el ELN, que es una guerrilla, o las famosas disidencias de las FARC. Y el 80% son actores desconocidos. Ese es el problema con la Fiscalía. Ajá. Que la Fiscalía captura a algunos sicarios, pero no sabemos quién contrató al sicario. Ahora, uno no tiene que ser muy inteligente para saber quién manda a matar el líder de restitución de tierras. Pues el despojador. ¿Quién más lo va a mandar a matar? ¿Quién manda a matar el líder político que se va a lanzar a una alcaldía? Pues el competidor político. ¿Quién más lo va a matar? ¿Quién manda a matar el líder que denuncia desaparición forzada por parte de agentes del Estado? Ya saben la respuesta, pero allá no llegamos, sino en el sicario. Conclusión, mientras nosotros no demos con los responsables que contratan sicarios, van a seguir matando líderes sociales en este país. Hagamos lo que hagamos. ¿Qué tanto tienen que ver las castas políticas precisamente en estos asesinatos y sobre todo en contratar esos sicarios que asesinan a los líderes sociales? La gente dice, mire, pero Bogotá ganó una alcaldesa progresista de centroizquierda, Cali ganó un candidato de izquierda, pero en la vida real en las regiones mandan las clases políticas, y las clases políticas son clases políticas y clases económicas, eso no se diferencia. Muchos de ellos fueron los que se quedaron con la tierra despojada a campesinos. Ese es el gran problema, que los que se van a ver afectados con la restitución de tierras, con la democratización social, de participación política, son los que gobiernan. Por eso no funciona. Claro. Ariel, y por último, ya para despedirnos, el Estado, ¿qué ha hecho para proteger a los líderes? Parece que en este gobierno, pues esos mecanismos
de protección no sirvieran. Hay ausencia total de los representantes del Estado en los territorios. Mire, le respondo de una forma contradictoria. El Estado puede enlistar muchas cosas que ha hecho con eficacia cero. Es decir, han hecho 20 cosas, la Unidad Nacional de Protección, el Cuerpo Élite, no sé, ahí en el libro están todas. Eficacia cero. El secreto de esto está en que usted tiene que judicializar los determinadores de los homicidios, no solo los autores materiales. Ajá. Mientras eso no pase en las regiones, la gente tiene la libertad, entre comillas, para mandar a asesinar. Yo, por ejemplo, soy víctima de amenazas constantes, de seguimientos constantes, y a hoy, con todo lo que me ha pasado, no hay una sola captura. No sé nada de mis procesos. Y eso que soy supuestamente un líder de visibilidad nacional. Claro. Imagínese un líder en Putumayo, donde no hay ni siquiera acceso a internet, rodeado de grupos criminales. ¿Qué futuro le puede esperar? Bueno, esa es la realidad de las víctimas y de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Y Ariel lo explica en este libro. Esta es la situación en Colombia con relación a los líderes sociales, que ya pues en lo que va corrido del año pues han superado los 15 asesinatos. Nosotros nos despedimos y los invitamos para que nos sigan viendo en esas entrevistas especiales a través de Telesur. Muchos científicos